En la cabeza de Martuchis. By Daniel Samper. 14 de junio, 2020. Compartir contenido. Facebook, Twitter, WhatsApp. Por Daniel Samper Ospina. Yo creo que de este episodio todos podemos aprender. Mi hermano era muy joven, tenía apenas 36 años, y dijo, voy a hacer un emprendimiento, voy a exportar a Estados Unidos, y hasta ahí todo bien. Eso fue lo mismo que yo propuse como ministra de Comercio Exterior, en una gestión que por lo demás fue muy destacada, porque yo soy una mujer muy emprendedora que siempre se ha destacado por trabajar, trabajar y trabajar, como decía el presidente Uribe, con el que hice una gran llave, porque esto no es de atenidos, de venga para acá y que el Estado me haga todo, venga para acá y yo me quedo quieta y que el Estado exporte por mí y yo no hago nada, no, nada de eso. Acá toca encomendarse a la Virgen de Fátima, echarse la bendición y trabajar duro si uno quiere prosperar y no quedarse viviendo en una casita de 200 metros, sin tener con qué pagar una fianza, una garantía, y comprando ropa en descuento en JCPenney. Bueno, digo que mi hermano Bernardo hizo ese emprendimiento cuando era casi un niño de 36. Lo pensó, hizo sus números, quiso sacarlo adelante para producir en pesos pero ganar en dólares, que es como se deben pensar estos negocios de exportación, pero se equivocó en el producto, no ha debido ser heroína yo, y lo digo sin falsa modestia, que en cada uno de los cargos que he ocupado me he destacado, he trabajado para todos los presidentes sin excepción, como ministra de Comercio, como ministra de Defensa, cuando combatí la droga en toda su cadena de producción, porque la droga se tomó este país, usted ahora va al campo y ya no hay campesinos. Ahora son todos terroristas de Ruana que trabajan para carteles de la droga, y contra ellos es nuestra lucha, sin contemplaciones. Acá no hay narcotraficantes buenos y malos. Acá todos los narcotraficantes son malos y debemos proteger a la juventud de las amenazas de la droga. Queremos jóvenes deportistas, como Faray Haddad, como Farid Mondragón, que algún día llegará a reemplazar al señor Constantino en la FIFA, o a ser ministro del deporte en un gobierno de Marta Lucía Ramírez. Pasó entonces lo de mi hermano, y en su momento no dije nada porque ¿para qué propagar malos ejemplos? Además, cuando ha visto uno, por ejemplo, a los líderes de este país hablando de sus calamidades familiares, de un Gustavo Pastrana, de una Dolly Cifuentes. Son cosas que se llevan con elegancia, en silencio. Es que esto no es de venga que acá ninguno ha cometido errores, porque errores hay en todos lados, lo importante es manejarlos para que tu pasado no se interponga en tu futuro. Yo he trabajado sin descanso para liberar a Colombia de las mafias que se aprovecharon de la juventud de mi hermano Bernardo y de su temperamento bonachón, porque Bernardo es de esas personas que no te saben decir que no. Esa vez debieron de proponerle ganarse un dinero fácil, y él cayó redondo, pobre, a pesar de que le hemos dicho que para ganar dinero uno necesita trabajar, montar negocios de construcción, siquiera de finca raíz, al menos organizar hipotecas para que los bancos puedan ayudarles a los viejitos al final de sus vidas pagándoles una mensualidad a cambio del apartamentico. Y así pueden estar tranquilos. Los periodistas que no son mis amigos me quieren desprestigiar, es que usted no contó, me dicen. Primero que todo, yo sí les conté a las personas con que trabajé. Y lo hice por lealtad, porque si hay una persona leal, esa es Marta Lucía Ramírez. Yo les dije, presidente Uribe, mire que un hermano tuvo esto en Miami, presidente Pastrana, ya que acaban de decir en radio que usted es una mula, venga le cuento una cosa. Y ellos me dijeron, adelante, Marta Lucía, no hay delitos de sangre, más bien vaya combata al narcotráfico hasta que caiga la última gota de sangre. Y le cumplí a la patria, me metí a las regiones, en zonas donde no hay construcciones, donde todos son lotes por construir, y ordené tropas y aspersiones porque en eso soy de una sola pieza, casi como el primer apartamento en que vivimos Álvaro y yo, el de 200 metros. Aunque ese tenía más cuartos. No pueden utilizar la involuntaria indelicadeza de mi hermano para atajar la llegada de la primera presidenta de la República a Colombia. Sí, puede ser que mi hermano haya tenido un lío en Estados Unidos. Que preferimos no contar y tragarnos ese dolor en silencio para no molestar a nadie. Que mi hermano haya convencido a unas personas de que ingirieran heroína en preservativos en un país, y no es por defenderlo, en que toda la comida tiene preservativos. Y que también se haya robado una ropa. Y en JCPenney. Pero es muy sospechoso que lo descubran justo ahora, cuando mi carrera más brilla, donde está el fiscal, más bien. Porque no dicta una orden de captura contra el hermano de Petro. ¿Es que acaso quieren que este país se convierta en otra Venezuela? Porque se fijan en el tal Memo fantasma, y no en el fantasma del castrochavismo. De malas. Habrá Marta Lucía para rato. Como dije en Twitter, a mí sí me importa que los altos funcionarios aparezcan compartiendo en fotos con narcotraficantes. Dejen quietas esas fotos en el álbum familiar.
Y dejen de juzgar a mi hermano, que ha tenido unos días tan largos como dicen que son mis declaraciones. Puede ver más contenidos de Daniel Samper Ospina ingresando aquí. Descargar columna. El millonario del hambre. By Daniel Coronel. 14 de junio, 2020. Compartir contenido. Facebook, Twitter, WhatsApp. Sus mayores utilidades vinieron de las cajas de alimentos subsidiados, de cuestionable calidad y precio, conocidas como CLAP. Por Daniel Coronel. El multimillonario Alex Saab, capturado este viernes en Cabo Verde, África, construyó gran parte de su enorme fortuna a costa de la miseria del pueblo venezolano. Su eventual extradición tiene temblando a varios personajes porque puede poner al descubierto una operación de corrupción, sobornos y lavado de dinero que se ha venido desarrollando en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Saab ha hecho múltiples negocios con los gobiernos de Chávez y Maduro. El primero de ellos fue un contrato por $685 millones para construir casas de bajo costo, en polietileno, para las personas más necesitadas de Venezuela. El contrato se basó en un convenio colombo-venezolano que desde el comienzo sonaba extraño. Mientras que por Venezuela firmaba el gobierno a través del Ministerio del Poder Popular de Industrias, por Colombia era responsable una empresa de Alex Saab llamada Fondo Global de Construcciones SAS. La ceremonia para firmar el curioso acuerdo, en noviembre de 2011, fue encabezada por los entonces presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez y sus cancilleres María Ángela Holguín y Nicolás Maduro. Reproductor de video. 12 de la noche. 1:17 de la mañana. De acuerdo con el escrito de acusación del gobierno de Estados Unidos, Alex Naim Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y otros 3 colombianos, cuya identidad aún no han revelado, participaron desde Florida y Colombia en un esquema criminal para lavar varios cientos de millones de dólares que obtuvieron con tasa de cambio preferencial del gobierno venezolano, dentro de ese contrato. Presentaron papeles falsificados de importación de materiales de construcción que jamás llegaron a Venezuela y sobornaron a funcionarios de la aduana, CENIAT, la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, y la Guardia Nacional, GNB, para obtener la aprobación de esas operaciones. En algunos casos fotografiaron un único embarque en varios lugares para hacerlo pasar como entregas múltiples. $350 millones, resultado de la operación corrupta, fueron transferidos a cuentas de Estados Unidos y de allí volaron a otras partes del mundo. El tema no paró ahí. Alex Saab continuó enriqueciéndose con el hambre de los venezolanos. Sus mayores utilidades vinieron de las cajas de alimentos subsidiados, de cuestionable calidad y precio, conocidas como CLAP. Nicolás Maduro ha usado las míseras cajas de comida para premiar lealtades y castigar rebeldías. Los beneficios para Maduro no han sido solamente políticos. Una de las empresas usadas para esta operación de mercadeo del hambre se llama Group Brand Limited. Fue fundada en Hong Kong, tenía una filial en México y recibió al menos otros $350 millones. Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela destituida por Maduro, aseguró que su suerte quedó sellada cuando descubrió quiénes eran los dueños de esa empresa. Se presume que es del presidente de la República Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Reproductor de video. 12 de la noche. 12:17 de la noche. En entrevista con el diario El Tiempo, Saab negó que tuviera relación con esa sociedad. Sin embargo, en los registros de Hong Kong consta que su hijo Sadin Naim Saab Sertain fue director de la empresa hasta el 24 de febrero de 2017. En esa fecha lo reemplazó otro colombiano llamado Javier Ernesto Betancourt Valle. En 2005 Betancourt fue nombrado cónsul en Nueva York como pago del voto de su cuñado a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe. El cuñado es Jaime Amin y es el actual embajador de Colombia ante los Emiratos Árabes Unidos. Amin era un politiquero del montón en Barranquilla. Su buena estrella arrancó con ese voto en la Comisión Primera. Poco después, y en el escaso margen de 3 días, le cayó la fortuna del cielo. El gobierno Uribe le nombró a su mujer Claudia Margarita Betancourt Valle como notaria sexta en Barranquilla y su cuñado se posesionó como cónsul en Nueva York.
Al cabo de un tiempo, el propio Amin terminó convertido en senador del Centro Democrático. Cuando finalmente se quemó en las elecciones de 2018, se lo pusieron de consejero presidencial a Iván Duque y ahora es embajador. Su cuñado Javier Betancourt también ha tenido suerte. Fue nombrado director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el gobierno de Santos y últimamente se dedica a los negocios privados. De este negocio privado de los club quizás tendrá la oportunidad de hablar en español y en inglés. Él no es el único, ni el más vistoso. Le pueden interesar más contenidos de Daniel Coronel ingresando aquí. Descargar columna. Compartir. Saquemos al suicidio del armario. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Por Daniel Samper Pisano. Por esos antojos divertidos y despiadados de la vida, un libro impreso hace 2 años pasó por 1000 vicisitudes, correos y favores durante meses hasta que pudo al fin llegar a mis manos el lunes pasado. Por casualidad, era el día de mi 75º cumpleaños, lo digo así porque me parece que tiene más mérito que llegar a los 75. Y, aún más extraño, el libro trata sobre la importancia de tener, a mi edad y aún antes, un proyecto de vida que incluya lo que la autora denomina el suicidio racional o preventivo. No estoy pensando en expedirme tiquete de ida sin regreso a la otra vida. Hasta ahora solo he contemplado seriamente la posibilidad del suicidio después de algunos partidos de fútbol. Confieso que aquel Liverpool 4 Barcelona 0 por la Copa de Europa hace 13 meses me puso a preguntar por la ruta al Salto de Tequendama, bloqueada por derrumbe. Como el fútbol solo ahora se reinicia, no figura entre mis planes ninguna salida tan drástica. Pero le he fascinado las páginas de Soltando Amarras del Rosario, Bogotá, 2018, y terminé conectando con quien lo firma, Eugenia Guzmán Cervantes, prestante neuropsicóloga de la U. Nacional y de Iowa, consultora, profesora y autora de 5 volúmenes que versan sobre el tema de su especialización. El libro define este gesto final en los siguientes términos: quitarse la vida en la vejez antes de que lleguen afecciones incontrolables, o quitarse la vida al comienzo de ciertas enfermedades o demencias en los periodos de remisión de enfermedades mentales, en los ancianos relegados y olvidados en hospicios de viejos o en situaciones de guerra, para escapar de torturas, violaciones y masacres. El recurso postrero va más allá de la eutanasia activa, ayudar a morir en la última etapa de un mal incurable, o la eutanasia pasiva, no obstaculizar la ansiada llegada de la muerte. La tesis es que el dueño absoluto de la vida es quien la padece y despedirse de ella constituye un acto de soberanía y libertad personal. De hecho, todos los que optan por un suicidio terrible y violento, el harakiri, el disparo, el veneno, el salto desde una terraza, la horca, el tren, no hacen más que desarrollar su fuero inalienable sin acudir a protocolos ni permisos. La idea es que pueda también ejercerse de manera apacible y civilizada. La doctora Guzmán, Bogotá, 1943, sostiene que la sociedad debe acatar el suicidio racional como escogencia libremente realizada por una persona que asume las consecuencias de lo que piensa hacer de manera autónoma, sin que nadie la coaccione. Aparte de plantear con valentía esta manera de bajar el telón, su texto es interesante tratado que sobrevuela las ideas filosóficas en torno a la muerte, presenta estadísticas, ofrece una galería de suicidas famosos, un alto jerarca católico fue egregio suicida en la Santa Fe colonial de 1802 y examina la legislación de varios países sobre la muerte asistida. Colombia, con una tasa de suicidios de 5.3 por 100.000, la mitad que el promedio mundial, según la OMS, es uno de los más adelantados y fundamentados en la materia, pero aún así quien quiera disponer de su vida en forma incruenta debe atravesar un viacrucis de normas por cuyas rendijas se cuelan jueces, abogados, curas, pastores, médicos con ideas propias y parientes con expectativas. Recordemos la oposición del nefasto procurador Ordóñez a la voluntad legítima de Ovidio González, padre del dibujante matador, quien puso fin a una terrible enfermedad acompañado amorosamente por su familia en 2015. Ha habido más casos desde entonces, pero no la ola de eutanasias que auguraban las almas buenas. Yo, que ya soy 2 meses más viejo que la bomba atómica, aspiro a formar parte del grupo de quienes defienden el suicidio preventivo. ¿Dónde tengo que firmar? Esquirlas, esclavos. El asesinato de George Floyd por un policía de Minneapolis desató una protesta mundial que replantea los honores y repudios relacionados con los negros.
En el Reino Unido cayó la estatua del esclavista George Colston, 1636 a 1700.